Y bueno, en Hola, este buenas. episodio traemos a Alberto Padierna, quien es un experto en contabilidad con décadas de experiencia, para que nos platique sobre cómo mexicanos pueden abrir su empresa en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy Mi bien, muy nombre es, bien. qué bueno, mi nombre es Alberto Padierna, soy contador público certificado. Tengo más de 45 años de experiencia y actualmente me dedico principalmente a ayudar a empresarios mexicanos a abrir negocio en Estados Unidos, llevarles la contabilidad, los impuestos y el poder alinear el cumplimiento de los dos lados de la frontera. Entonces aprovecho esta oportunidad pues para poder invitar a todos aquellos que quieren hacer crecer sus negocios para aprovechar la oportunidad que representa el mercado americano, el más grande del mundo. Oye, Alberto, sobre este tema, abriendo un poquito el tema, a muchos mexicanos les interesa tener una empresa en Estados Unidos, entrar al mercado americano. Algunos lo hacen para obtener sinergias. Por ejemplo, tengo un primo que está en el sector logístico, entonces pues a él le convino abrir una empresa en Estados Unidos, pues para aprovechar sinergias de negocio, fiscales también. Cuéntanos un poquito, por qué es atractivo o por qué sería atractivo para un mexicano evaluar abrir una empresa en Estados Unidos. Pues prácticamente para cualquier hombre de negocios mexicanos está abierta la oportunidad para incrementar sus operaciones aprovechando el mercado americano. Principalmente si aprovechamos de una manera adecuada, inclusive estas oportunidades que se están generando y los retos por las tarifas arancelarias que está poniendo Trump en todo el mundo, creo que esto va a generar buenas oportunidades para las empresas mexicanas, aprovechar el nearshoring, también el de alguna manera diversificar el riesgo considerando la situación económica y social en México. El crecer fuera del país creo que es una buena opción. Puede ser también una alternativa migratoria en caso de que las cosas se llegaran a complicar, que esperemos que no suceda. Y también aprovechar oportunidades para aquellos que importan o exportan a México. Creo que el tener una empresa en Estados Unidos les puede facilitar el expandir su mercado o el optimizarlo desde el punto de vista de costos. A ver, mencionas algunos casos en los que es natural pensar en tener una filial, en tener una empresa aparte en Estados Unidos, pero partiendo de lo básico, eh, es necesario, o sea, si yo tengo mi negocio y yo quiero abrir mi empresa en Estados Unidos, a lo mejor mucha gente no da ese paso pensando que va a tener que estar en Estados Unidos mucho tiempo, que va a tener que estar físicamente, que va a tener que costear pues, traslados, viáticos, etcétera. ¿Qué tan necesario es estar físicamente en Estados Unidos bajo el supuesto de que yo, empresario, abro mi empresa en Estados Unidos? Todo depende del tipo de actividad y, de, y del motivo por el que quieras crear tu empresa, pero especialmente en el caso en los cuales tú como empresario mexicano quieres distribuir tu producto en Estados Unidos, sí es muy relevante el tener una empresa americana porque el empresario americano tiene cierta resistencia a comprarle directamente al extranjero porque siente más seguridad si le compra directamente una empresa americana, aunque los dueños de esa empresa americana sean extranjeros. Entonces, el hecho de tener una empresa americana que distribuye en Estados Unidos aumenta tu oferta de valor porque le generas más confianza a tu cliente, puedes ofertar justo a tiempo en tus entregas, puedes tener muchas ventajas competitivas contra los que no están ubicados en Estados Unidos. Y realmente el hecho de tener la empresa allá no necesariamente implica que tengas que invertir mucho en instalaciones,
porque para abrir negocios en Estados Unidos, pues lo puedes hacer simplemente con abrir la empresa y puedes ir empezando de la misma manera en que haces tus ventas desde tu empresa mexicana, solamente con abrir la americana y con una oficina virtual, tú puedes incrementar la oferta de valor de tu negocio. Por ejemplo, vamos a pensar que tú haces tus ventas para un cliente que tienes ubicado en Texas y le mandas desde Monterrey o desde México el producto. La única diferencia sería que tú le facturas a tu empresa americana y tu empresa americana le factura a tu cliente en Texas, mandas la factura con el producto desde Monterrey o desde México y al cliente le entregas la factura de tu empresa americana en vez de entregarle la factura de tu empresa mexicana. Entonces le simplificas el proceso a tu cliente americano y de alguna manera tienes la ventaja de poder cobrar con un banco en Estados Unidos. ¿Por qué le simplificas el proceso a tu cliente? Porque en el proceso que tú describes, o sea, estás agregando más pasos. En vez de yo venderle la empresa mexicana a la empresa de Texas y pues ya saco mi factura como empresa mexicana, estamos agregando un paso más. Se va a la empresa de Estados Unidos, la factura sale de la empresa de Estados Unidos. ¿Por qué esto es simplificarle al cliente? Porque precisamente como tú bien dices, le aumentas un paso a tu operación de proveedor porque tú absorbes todos los procesos de importación a Estados Unidos, aunque esos costos obviamente se los trasladas a tu cliente en el precio de venta. Entonces ahí ya el cliente recibe su producto del lado americano sin tener que hacer ningún trámite adicional. Y Claro. puedes empezar inclusive dejando el producto en las bodegas del agente aduanal. No necesitas tener bodega tuya en Estados Unidos para poder importarlo en Estados Unidos. Claro, o sea, la empresa se vuelve ahora sí que una persona puente, ¿no? En cierta medida. O sea, tú tienes una empresa en Estados Unidos que factura allá, que vende allá, pero para todos términos prácticos, pues su función es simplemente una de distribución. O sea, le ahorras el trámite aduanal al cliente, básicamente. Te lo echas tú, pero se lo ahorras al cliente. Es correcto y realmente vale la pena el absorber ese paso adicional Ujú. porque en la medida en que le hagas el proceso más sencillo a tu cliente, vas a competir de la misma manera contra cualquier otro proveedor que tenga del lado americano, Claro, con la ventaja de que normalmente el productor mexicano debe tener un mejor precio. claro. Claro, es muy interesante eso que comentas en el marco de otras discusiones, o sea, sobre nearshoring, importaciones, arancel, porque cada vez más, o sea, es una estrategia común, o sea, tener empresas ahora sí que domiciliadas en tu destino de venta se vuelve una estrategia, pues hasta comercial, ¿no? O sea, como dices tú, o sea, para vender o sea, el comercio intracompañía a veces es hasta mayor que el comercio intercompañía. Correcto. Oye, ¿y cómo? O sea, está bien. Yo tengo mi empresa americana, ¿dónde la abro? ¿Es igual donde la abra? O si soy importador de frontera, la tengo que abrir en el estado donde opero, porque como entiendo que depende del estado en el que estés, ¿no? O sea, no es lo mismo abrir una empresa en California que abrirla en Texas, o que abrirla en Illinois, o que abrirla en En X, ¿no? Delaware, que está muy de Delaware. moda. Ujú. Es correcto que todo depende de varios factores. Yo creo que el más importante es si tú tienes ya identificado dónde van a estar ubicados tus clientes, para que de alguna manera tu empresa esté ubicada cerca de tus clientes y la logística de la entrega de tu producto sea más eficiente. También hay que ver las rutas de transporte de donde tú estás ubicado a donde están tus clientes para también disminuir los costos de transporte. Entonces, pero otro elemento importante es el determinar que hay algunos estados
que tienen impuestos sobre la renta estatal en adición al impuesto federal, y hay otros estados, como por ejemplo Texas, que no tienen este tipo de estados. Hay estados como Delaware, que tienen la ventaja de que no se menciona de manera abierta eh, los accionistas en la información pública para aquellos que les interesa tener, por cuestiones de seguridad, mayor confidencialidad en el manejo de la información, aunque para fines de gobierno ya hay un reporte que, aunque está ahorita en suspenso, el de último beneficiario, persona física, al gobierno sí se le tiene que informar de todas maneras quiénes son los dueños de todas las empresas a nivel persona física. Ahora, hablando un poquito más de las estructuras que uno puede optar para ver una empresa en Estados Unidos, o sea, aquí en México tenemos la conocidísima SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. En Estados Unidos también es muy famosa la LLC. Eh, ¿qué otras estructuras hay y cuáles son sus beneficios legales y fiscales? Y también yo te preguntaría cuál es la más común que utilizan los mexicanos, tus clientes que abren empresa en Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos es muy fácil abrir negocio porque puedes empezar a trabajar inclusive como persona física. Puedes abrir una LLC, que es un partnership. Puedes abrir una corporación C, que es el equivalente al SADCB, o una corporación S para aquel que es un solo socio, pero ese es solamente aplicable para los ciudadanos americanos, o inclusive si ya tienes estructuras más complicadas, llegar hasta el manejo de fideicomisos cuando la estructura ya te lo justifica. Actualmente yo he notado que en México se tiende a ir por la LLC en términos generales, porque normalmente es la más fácil de abrir, pero cuando tú operas a larga distancia no necesariamente es la que te protege más como socio, porque el día de mañana, si tú quieres vender tu participación en la empresa, puedes enfrentarte a problemas de que no queda muy claro establecido al principio cuáles son las obligaciones y derechos de cada uno de los socios. Y cuando tratas de hacer la venta, en ese momento te sale más costoso hacer la conversión y la documentación de todas eh, las condiciones en las cuales se eliminan derechos y obligaciones de los dueños anteriores para los nuevos. Por otro lado, también está el efecto del impuesto a la herencia. En el caso de los americanos tienen una exención muy grande que va arriba de los 5 millones de dólares por persona física, mientras que por los extranjeros nada más se tiene una exención de 60,000 dólares. Entonces vamos a pensar que si un mexicano tiene una LLC y él es el dueño directamente, tiene activos importantes y se muere, o el excedente a esos 60,000 dólares genera un impuesto a la herencia que puede llegar hasta el 40% de tasa de impuesto, que es extremadamente alto. Entonces, aquí yo diría que depende de dos factores. Uno, si tú te vas a vivir a Estados Unidos y estás viviendo allá, sí puede ser eficiente el que crees una LLC para que el impuesto fluya directamente hasta la persona física, que la LLC presente solamente una declaración informativa y la persona física es la que paga los impuestos con una tasa máxima del 37,5 actualmente. En el caso de la corporación C tiene actualmente una tasa fija del 21%, que mientras no decretes dividendos es más baja que la del 37,5, pero en el momento que tú decretes dividendos que te genera otro 23,5 si vives en Estados Unidos, o una retención entre el 5 y el 10% hacia México, y luego después los impuestos mexicanos, que puede ser una acumulación del 35%,
la manera más cara de llevar el ingreso al accionista es a través de los dividendos. Entonces aquí yo diría, si tú vas a seguir viviendo en México, mis clientes normalmente que siguen viviendo en México tienen una corporación C que depende de su empresa mexicana para cortar el efecto del impuesto a la herencia y ya si llegan a morir ellos no hay ningún cambio del lado americano y con su testamento mexicano pasa a propiedad de los hijos y al día de hoy todavía no hay impuesto a la herencia en México. Y Claro. mientras eso no cambie, puede ser una buena opción. O sea, ahí no se genera el impuesto, o sea, del lado americano, porque la empresa C en Estados Unidos, pues la dueña es la empresa mexicana, y el dueño mexicano lo que hizo fue que le heredó sus acciones a sus hijos. Y aquí no hay impuesto. Entonces, recapitulando un poco, en Estados Unidos no hay ningún cambio, o sea, ni se Correcto. enteran, porque el dueño sigue siendo Mexas SADCB, aunque internamente pues, los dueños sí cambiaron. Fiscalmente no hay ningún cambio. Sí hay que hacer algunos reportes para avisar que los últimos beneficiarios cambiaron, pero no hay ningún tipo de efecto fiscal porque todo el cambio se da en México. Y en México, como todavía no hay impuesto a la herencia, no hay ningún efecto fiscal entre las dos empresas, como tú bien dices. Pasa también es que depende un poco, o sea, porque abrir una LLC es relativamente más sencillo que abrir una C Corp, por lo que tengo entendido. Entonces, también depende pues mucho de tu volumen de ventas, ¿no? Y de la complejidad que tengas como empresa y de qué tan integrado estés en Estados Unidos, ¿no? Entonces, son unas por otras. O sea, sí, la LLC pues es sencilla de abrir, aunque en el mediano plazo y en el largo plazo tiene todas estas complicaciones que nos cuentas. La C Corp es más complicada, aunque como dices tú, tiene fiscalmente más beneficios, pero también hay un tema de pues cuánto vendes, ¿no? De si realmente te conviene. Mira, si tú quieres iniciar con un costo más bajo y abrir una LLC se puede abrir por internet en 15 minutos, como tú bien dices. Entonces puedes Ujú, empezar a hacer tus pininos para ver si realmente el negocio jala y ya que estés convencido y que empieza a incrementarse el valor de tus inventarios, que empiezas a tener que comprar inversiones en inmobiliarias, ahí sí ya cambiar la estructura a una corporación C para que quedes más protegido, ujú. para que no se pueda hacer ninguna venta de inmuebles mientras no haya una autorización del Consejo de Administración. Mientras que con la LLC, el que esté representándote allá, como gerente puede vender todo lo que tú tengas legalmente y no puedes hacer nada si tú lo estás manejando a larga distancia. Sí, sí. Que ahí me voy a regresar un poquito a algo que dijiste. Tú nos dijiste, o sea, ni siquiera necesitas tener bodega, porque pues, la puedes rentar, pues ahí hay agencias aduanales, o sea, entonces realmente, si tienes una LLC, como dijiste, para empezar tus pininos y estás rentando todo, pues realmente no, o sea, no tendría tanto sentido hacer el cambio a la C Corp. La protección de la C Corp, pues es cuando ya tienes que proteger, ¿no? ¿Qué, qué tan Es caro correcto. es, qué tan caro es hacer la C Corp y difícil? Ahorita ya nos comentaste la LLC, 15 minutos la puedes abrir. ¿Cuánto tardas en abrir una C Corp? Y ¿qué tan alto es el costo en comparación a una LLC? Mira, normalmente una corporación C sí te puede salir alrededor de $2,000, mientras que la LLC la puedes hasta abrir tú solo pagando los derechos de los $500 más a lo mejor 100 del tercero. Entonces sí te puedes ahorrar cuando menos la mitad del costo para abrirla. Pero si desde el principio vas a empezar con inventarios altos, con activos fijos altos, entonces ahí sí te conviene la empresa, porque la corporación C, como quiera, la tienes lista en 10 días. Es muy sencillo abrir una empresa en Estados Unidos desde el punto de vista de tiempo. La corporación, digo, la LLC, te decía inclusive en 15 minutos y por internet la puedes abrir desde México
Puedes empezar con una oficina virtual. Por ejemplo, nosotros les ofrecemos a nuestros clientes por $100 al mes la oficina virtual. Si nos autorizan, les recibimos la correspondencia, se las escaneamos y se las enviamos por correo electrónico para que tú puedas manejar tu negocio totalmente desde México sin tener que pararte en Estados Unidos. Si tienes un buen agente aduanal, le mandas la mercancía. Normalmente los agentes aduanales te la pueden guardar por 2 o 3 días en sus bodegas, en lo que le llega a tu cliente. Entonces, al principio no necesitas bodega. Conforme estás incrementando tu operación y ya llegas a tener necesidad de mantener volúmenes de inventario, puedes empezar con rentar una bodega parcial hasta que vayas creciendo y te requiera el que rentes una bodega completa o que tengas varios centros de distribución. Es muy fácil el crecer y el negocio te lo va indicando de manera muy orgánica, ¿no? Oye, y cambiar, o sea, ya está bien, me está Sí, yendo muy bien, justo iba esa pregunta. o sea, me está yendo muy bien con mi LLC, ¿me conviene cambiar, sí o no? ¿Cuáles son los costos eventualmente? ¿Cuánto me va a costar? Mira, yo he visto que te sale, si vas a hacer el cambio, te conviene más el cerrar la LLC y abrir una nueva corporación C, Ya, si ese es el caso. Y si desde el principio sí invertiste en unos buenos abogados para que te hagan el acta constitutiva, ahí sí puedes, de alguna manera, nada más evaluar si quieres tributar, aunque se haya creado como LLC, que te conviene más el tributar como un ente transparente o que tomes la opción de que aunque seas LLC para fines fiscales, optes por tributar como corporación C. También es válido. ¿Qué es un ente transparente? Que creo que esto es muy importante. Si nos Eh, puedes platicar. El ente transparente es el partnership, la asociación en la que la empresa está creada como LLC para separar las obligaciones legales de la empresa respecto a los dueños. Así, si demandan a la empresa, pues aunque el dueño tenga muchos bienes, no se pueden ir contra todos los bienes de la persona física. Si el negocio está manejado directamente por la persona física y tiene un problema con un cliente en una bodega, pues se pueden contaminar todos los bienes de la persona física. Entonces, inclusive hay ocasiones en que vale la pena, sobre todo en cuestiones inmobiliarios, el manejar una serie de LLCs que se llaman las LLC Series, en la que tienes una tenedora y que conforme vas comprando cada inmueble, vas abriendo una LLC que depende de la tenedora y es más barato abrir cada una de esas LLCs porque te cuestan como $500 y el día que vas a vender un inmueble, puedes vender el inmueble o puedes vender la subsidiaria y presenta los impuestos de manera consolidada. Entonces, hay muchas opciones que de acuerdo a las características de cada negocio se pueden aprovechar y que realmente no representan mucho costo. Ahora bien, si tú quieres pagar los impuestos directamente por la persona física, se opta por la opción de la LLC típica, en la que la LLC le declara al fisco cuáles son sus ingresos y sus gastos, cuál es su utilidad, a manera nada más informativa, y toda la obligación se traspasa al dueño o los socios, y las personas físicas o personas morales que son dueñas de la LLC son los que declaran directamente el impuesto. Por eso se dice que son transparentes, porque quien termina pagando el impuesto es el socio de la LLC, no la LLC directamente. No sé si soy claro. está en mute, perdón. No, clarísimo, creo que lo que me quedo de aquí es que hay, o sea, hay muchas opciones, ¿no? Y que depende de Correcto. la situación, pues ahora sí que de la empresa o del empresario
la que más le conviene. O sea, en realidad, pues ahora sí que tu chamba, mi querido Alberto, pues es de crear valor a través de los resquicios que abren los códigos fiscales de ambos países. Y eso es muy interesante porque pues uno creería, bueno, pues ya abro una LLC, una LLC, o sea, no, o sea, tiene su chiste, o sea, vale la pena invertirle, como tú dices, a un buen asesor para que te oriente y te ayude a crear valor. Exactamente, y realmente se paga solo Ujú, el servicio, porque normalmente el primer año de operación de una empresa en Estados Unidos, cuando mucho te va a costar como $6,700, cuando mucho, ¿no? ujú, Incluyendo la constitución de la empresa, y ya la operación posterior anda alrededor de 4,000, $4,500. ujú. Entonces, con que tengas tú tu primer cliente, ya se te justifica. Por otro lado, si tú importas, el que dejes parte de la utilidad del lado americano, pues te puede generar ahorros en impuestos si tú pagas la tasa del 21% comparativamente contra la 40% que se tiene en México, si tomas en cuenta el 30% del impuesto sobre la renta corporativo más el 10% de la PTU. Oye, es que comentas algo bien interesante. Yo había pensado en esto para el sector exportador, ¿no? O sea, la lógica del sector exportador la entiendo muy bien. Pues ya yo hago tequila y lo exporto a mi LL, a mi compañía del lado americano, el trámite me lo como yo, pero eso le da confianza a mi cliente y por ende ahí gano. Pero del lado importador, como por qué abriría yo una LL, una compañía en Estados Unidos, independientemente de la figura jurídica. Vamos a pensar que tu costo es de 100 con un proveedor que tienes de Asia, Ujú, y que tu precio de venta es de 400 aquí en México. ujú, Entonces vamos a pensar que si tú eres una empresa americana y la empresa americana le compra al asiático en 100, le vende en 200 a la empresa mexicana y la empresa mexicana le vende a su cliente en 400, la empresa mexicana tiene una utilidad de 200, la empresa americana tiene una utilidad de 100, y sobre esa utilidad de 100 pagas un 21 en vez de pagar sí, el un 28 40. que pagas acá, 28 40. Ajá. Ok. Oye, y obviamente me imagino que pues hay gente que dice, no, pues lo compro en 100 en mi empresa americana y lo vendo en 399 a mi empresa mexicana. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Tiene No, alguna consecuencia? hay reglas de precios de transferencia en Cuéntanos. la que, en la que cada Cuéntanos. país pide que se quede en cada lado lo justo de acuerdo con reglas internacionales. Inclusive el SAT en México tiene reglas específicas de la manera como se debe calcular el estudio de precios de transferencia para determinar que realmente se están haciendo operaciones a valor de mercado, pero sí es muy viable el manejar correctamente las cosas a valor de mercado y que tengas un beneficio importante, ¿no? Los abusos definitivamente no son convenientes, no los recomiendo, porque eventualmente te vas a meter en problemas. Sí, sí, eventualmente te Sí. cachan. O sea, con toda la información que las autoridades fiscales, ahora sí que en ambos lados de la frontera tienen, o sea, eventualmente de un lado, del otro o de los dos, eventualmente alguien te va a decir algo. Entonces, pues sí. Sí, o sea, justo creo que aquí se resalta la importancia de estar bien asesorado, porque luego a la gente se le olvida que hay un tratado y que el IRS y el SAT pues están en comunicación todo el tiempo. O sea, ellos nos pasan información de los ingresos que reciben los mexicanos de allá y de aquí se les pasa información de los americanos, empresas americanas que reciben ingresos en México. Entonces creo que sí es un punto bastante importante. No, no sé si nos quieras comentar algo adicional pues, del tratado que se tiene de información fiscal. Sí, es el FATCA, Ujú. que de alguna manera el SAT tiene acceso directo a la información de todos los mexicanos que tienen cuentas bancarias en Estados Unidos, y el Departamento del Tesoro americano tiene
acceso a todas las cuentas de los mexicanos en México. Entonces, anteriormente era muy común que los empresarios mexicanos tomaban como estrategia de planeación fiscal el depositar directamente sus excedentes del lado americano y pensaban que con eso ya estaban a salvo de pagar impuestos. Lo Y hoy siguen en día pensando, creo. realmente, a mí ya me ha tocado ver casos de gente que le han revocado sus permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos porque no han cumplido adecuadamente con el pago de sus impuestos y no declarar adecuadamente del lado americano. Y por otro lado también que el SAT anteriormente tenía que haber una orden judicial para que se les proporcionara información y hoy en día ya pueden directamente obtener la información para hacer los procesos mucho más expeditos para obtener la información de mexicanos que dejan cosas fuera del país y que en Estados Unidos y que no las declaran. Te tengo que preguntar algo. O sea, ya me convencí por qué se abrió una LLC, pero ¿a quién no le conviene abrir? O sea, a qué cliente rechazas? ¿A quién le dices, no, sabes qué? Me voy con LLC, pero cuando digo LLC me refiero a A empresa en una Estados empresa en Unidos. Estados Unidos. Ajá, o sea, ¿a qué empresa o a qué empresario tú le dices, sabes qué? No te conviene o no te conviene ahorita. O sea, ¿qué cliente le dices que no? Pues mira, yo te diría que al único cliente al que le digo que no es al que no quiere pagar bien sus impuestos. Ya. Porque si alguien está pensando que se va a ir a Estados Unidos para dejar de pagar, ya hoy en día los esquemas de comunicación son muy buenos entre los dos países y realmente eventualmente se van a meter en problemas y realmente a mí no me interesa ser parte de dicho problema, ¿no? Tener Claro. clientes Pero fuera de, elusivos. exactamente, pero fuera de eso yo te diría que ya sea pequeño o grande tu negocio, le puedes sacar ventaja de manera muy favorable. Oye, Oye, ahorita mencionaste que si no haces bien las cosas, pues te puedes meter con problemas con el IRS, te pueden quitar tu permiso de trabajo. ¿Qué permisos necesito para abrir la empresa? Porque esto es importante, pero no lo habíamos hablado. Necesito visa de inversionista, necesito visa de trabajo. ¿Qué tipo de visa necesito? Todo depende cómo la quieras operar, por eso sí es importante la asesoría, porque al principio, inclusive tú con tu visa B1, B2 de turista y negocios, perfectamente tú puedes abrir una empresa en Estados Unidos si no vas a trabajar directamente en ella, si nada más es el hecho de que vas a ser el dueño, vas a tener operaciones mercantiles, que tu empresa mexicana es la dueña de la americana, y cuando tú vas a Estados Unidos es nada más para supervisar el negocio americano como representante de tu empresa mexicana y que no saques dinero directamente a tu persona de la empresa americana. Si tú quieres trabajar y sacarle directo dinero a tu favor, ahí sí es importante obtener una visa de inversionista o una visa de trabajo para que tú puedas recibir directamente dinero. Pero en una etapa inicial, yo te diría que es tan fácil como con tu visa de turista abrir tu empresa y ya que veas que tu negocio es rentable y que realmente vale la pena que te vayas a vivir para allá, entonces iniciar un trámite migratorio para cambiar el esquema a obtener una visa de inversionista o una visa de trabajo en la que se transfiera un funcionario de la empresa mexicana a la empresa americana, por ejemplo, o aprovechar la visa TN, que es la más fácil de obtener hoy en día para los mexicanos con base en el TEMEC. Y me imagino que una vez que ya tienes la empresa funcionando en marcha, que ya tiene utilidades para pues, poderte pagar como trabajador de la empresa, o disponer de esos recursos, me imagino que ya es mucho más fácil el trámite, ¿no? O sea, cambiar tu visa
B1 a inversionista, trabajo, TN. Es correcto, porque precisamente tienes que demostrar que es viable tu negocio y qué mejor manera de demostrarlo que ya estás mostrando una empresa exitosa por 2 o 3 años, ¿no? Y que es otra de Buenísimo. las cosas que muchas veces no cuidan por desconocimiento los empresarios mexicanos y que de entrada se van con la visa de inversionista que les cuesta entre 6 y 10 mil dólares para abrir una empresa y que no tiene intenciones de irse a vivir a Estados Unidos. Entonces dices, oye, no es necesario que gastes en ese tipo de visas en la etapa inicial hasta que no veas que realmente vale la pena el negocio El y que, negocio. y que vas a estar tiempo viviendo en Estados Unidos. Eh, Me da un poco la impresión de que ahora sí que esto es, o sea, yo ahorita puedo abrir mi LLC con mi visa de turista y conforme vaya avanzando y evolucionando mi negocio y se vaya volviendo más complejo, pues mis necesidades van a ir cambiando. A lo mejor eventualmente, pues con mis socios abrimos una corporación C, ahí pues a lo mejor ya me conviene sacar una visa de empresario. O sea, como que todo eso, o sea, no tienes que tener todo planeado en el día uno, ¿no? O ¿Es sea, correcto? y en ese sentido, ¿tú cómo ves ahora sí que al empresariado mexicano, a tus clientes? O sea, porque yo como lo veo, o sea, o la gente con la que a mí me ha tocado hablar, es de que quieren llegar ya a ese punto de la corporación C con Visa TN antes de asesorarse contigo. O sea, ¿tú cómo los ves a los clientes? ¿Los ves con esa mentalidad de acompañamiento? ¿Entienden que es un proceso más que un destino? O sea, ¿cómo está el sector empresarial en ese sentido? Hay de todo, porque como hay algunos que no quieren invertir un peso, y que tratan de hacerlo ellos solos y se meten en muchos problemas. Hay los que se van al lado contrario y que se avientan con inversiones millonarias, comprando bodegas, equipo de transporte, personal, etcétera, y todavía no tienen los clientes, ¿no? Entonces, yo te diría que hay que hacerlo con un proceso que sea conservador para que primero veas el éxito antes de que arriesgues demasiado dinero, ¿no? A menos que ya tengas los clientes cautivos, ¿no? Claro. Y en ese Me, gu- sentido, o sea, pues tus clientes es un proceso de acompañamiento, ¿no? O sea, no es como ir una vez y ya, ¿no? O sea, o sea, te vuelves ahora sí que como el contador, ¿no? Que lo tienes que ver cada mes para hacer tus declaraciones. O sea, se vuelve parte o sea, es un proceso, es a lo que voy. Es correcto. Yo, de hecho, vivo en El Paso, Texas, que está del otro lado de Ciudad Juárez, y una buena cantidad de mis clientes están en la Ciudad de México y manejan sus negocios desde la Ciudad de México sin ir a Estados Unidos. Y paso una semana al mes en la Ciudad de México para reportarle a mis clientes y facilitarles el que manejen su negocio a larga distancia. Claro. Entonces, todo es factible porque de acuerdo a las necesidades de cada cliente, se puede armar un modelo que sea viable para cada quien. Buenísimo. Vamos a poner todos tus datos de contacto, Alberto, en la descripción del episodio, en nuestra comunidad también. Muchas gracias. Y para ir cerrando, o bueno, antes del cierre, ahorita, ¿qué nos puedes decir de lo que está pasando con la guerra comercial? Y surge un nuevo término, o sea, ya existe, así como existe el greenwashing respecto a la sustentabilidad y la renovabilidad y todo esto, ya está el término de country washing, donde pues, yo me puedo traer mercancía china, le cambio la etiqueta aquí y pues ya se lo vendo a mi empresa en Estados Unidos. O sea, hay que tener cuidado con eso, va a haber más escrutinio de parte de Estados Unidos, es algo que si ves que está pasando, no pasa tanto. Me imagino que obviamente si tú ves esto, pues no es un cliente deseable para ti, pero ¿qué nos puedes platicar del country washing desde la No, perspectiva de de hecho, México? no, de hecho, las autoridades aduaneras de Estados Unidos están siendo muy requisitas
exitosas para las importaciones que se llevan a cabo hoy en día. De hecho, a la industria automotriz se le ha incrementado muchísimo el costo. Hace poco salió una información de General Motors que esperaban que su utilidad EBITDA iba a bajar en alrededor de 5.000 millones de dólares por los costos adicionales que van a implicar los aranceles y las revisiones adicionales, porque si no declaran correctamente las importaciones y que todavía no hay mucha claridad en muchos sentidos, las multas están siendo importantes. Sin embargo, a mí me gusta ser positivo y creo que a largo plazo para el empresario mexicano que se ponga alerta de las necesidades de productos chinos que se puedan ir sustituyendo con un costo competitivo por el empresario mexicano y la ventaja del nearshoring, creo que se van a abrir muchas oportunidades que el que se ponga alerta las va a poder aprovechar sin tener que hacer nada ilegal, nada Shaking no y... recomendable exactamente. No, no hay necesidad. El mercado americano es demasiado noble y sí, obviamente yo creo que en este año no va a estar sencillo porque hay mucho nerviosismo y mucha gente está esperando hasta que las cosas se tranquilicen para arriesgar su dinero, pero creo que si ahorita se van explorando las oportunidades de partes, de elementos, de productos chinos que se puedan ir sustituyendo por productos elaborados en México y que el cambio de costo no sea demasiado grande, hay buenas oportunidades para los empresarios mexicanos en Estados Unidos. Sí, sin duda. Las oportunidades creo yo que pues siempre surgen en justo en condiciones cuando los tiempos son difíciles, ¿no? Entonces, me quedo con esto positivo que mencionas. Hay oportunidad, aunque pues, los próximos 12 o 48 meses se ven complicados. No sé si tú quieras agregar algo más, Paco. No, 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 digo, vamos a poner tus datos, mi querido Alberto, en las notas del episodio y lo vamos a compartir en nuestro grupo de WhatsApp con la audiencia, pero no sé si quieras nada más comentarnos, pues, dónde te puede encontrar la gente o nomás para remachar, pero dónde te puede buscar la gente, dónde te puede encontrar, cómo se pueden poner en contacto contigo. Pues básicamente por WhatsApp mi número de teléfono es más 1-915-888-5363. Mi correo electrónico es albertopadierna@icloud.com y les agradezco la oportunidad y ojalá que muchos empresarios se animen a aprovechar estas oportunidades que se están abriendo para el crecimiento y para compensar los retos que se están presentando en México, ¿no? Sí, Sí, definitivo. Pues mil gracias, Alberto. Ya tienen los datos de contacto de Alberto. De todas maneras, lo vamos a poner en las notas. Un tema bastante interesante. Seguro están ahí las oportunidades. Y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos. hasta luego. Muchas gracias.